Hola, bienvenidos. Artrimony presenta un nuevo espacio creado para ti, de la mano con. En este primer programa vamos a tener como invitada a la doctora María del Pilar Ríos Calvo, odontóloga de la Universidad Central de Venezuela, graduada con honores y especialista en prostodoncia, Boston University. PhD en Ciencias de la Educación de la Universidad Santa María en Venezuela y presidente de la sección venezolana de la Asociación IDIA, The International Dental Implant Association. También es directora de la Fundación Dr. Gard en Santo Domingo. En este primer programa vamos a estar conversando de la importancia de la salud bucal en pacientes con artritis. Así que es un tema que no te puedes perder y te invito a que continúes aquí con nosotros. Y por supuesto, no olvides de seguirme en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y YouTube, Artrimony, de la mano con la artritis. Y por supuesto, puedes visitar también nuestra página www.artrimony.com. Así que, a continuación, seguimos con nuestro maravilloso programa y espero que sea de tu agrado. Hola, bienvenidos. Hoy en nuestro espacio de Artrimony vamos a estar conversando con la doctora María del Pilar Ríos Calvo, odontólogo de la Universidad Central de Venezuela. Y tenemos un tema que realmente es de muchísima importancia para las personas que sufrimos de artritis. Vamos a estar conversando sobre la salud bucal en pacientes con artritis. Doctora, bienvenida a este espacio de Artrimony y muchísimas gracias por hacernos un huequito en esa gran agenda que usted tiene. Muchísimas gracias, Mónica. Encantada de estar aquí contigo y compartir un rato sobre este tema que es tan fascinante como es la artritis reumatoidea. Sí. Entonces, sí, efectivamente lo que estábamos conversando un poco antes, se ve poco en las redes y hay muy poca información de la parte odontológica con la sinergia en la parte de la artritis. Y es verdad, hay muy poco lo que se dice, sin embargo, hay muchísimos estudios científicos que nos guían en base a lo que es el tratamiento, diagnóstico y cuáles son los síntomas más característicos que los odontólogos vemos en boca cuando estamos frente a un paciente que tiene este tipo de patología. Hablando un poquito de lo que es la artritis reumatoidea, quizás lo que se conoce como RA o AR, dependiendo de en qué latitud estemos, incorpora muchísimas sintomatologías o patologías. Podemos ir desde un Sjögren, como podemos tener un lupus, como podemos tener otro tipo de artritis, lo que es la artritis sistémica, y de entre ellos, bueno, se abre un sinfín de variedades gigantescas que se unen todas bajo una sola nomenclatura, que es la artritis reumatoidea. Entonces, quizás esta enfermedad autoinmune no sabemos la causa. Sin embargo, todos los artículos apuntan a que hay una simbiosis con una bacteria que existe en la boca, que se llama Porphyromonas gingivalis. ¿Qué sucede en la boca? Es la segunda puerta con mayor cantidad de número de bacterias en todo el organismo. Para las mujeres es la segunda, porque primero es la vagina y después es la boca. Para los hombres es la boca esa primera puerta. Entonces, ¿qué sucede? Que hasta ahora no se sabe muy bien, o los científicos no han logrado descubrir qué fue primero, si la porfiromona o la artritis reumatoidea. Hay artículos que dicen que primero que se puso la artritis como cualquier enfermedad autoinmune, no sabemos la causa. Un día dijo, bueno, No se sabe, sí. No se sabe, sucede, pero lo que sí se ve es una gran relación. Hay otros autores que dicen que si nosotros tenemos una gran cantidad de este tipo de bacterias en boca, tenemos con seguridad ese tipo de patología, que es la artritis. Entonces, se está viendo y últimamente los últimos artículos que están relacionados en la literatura hablan de que para que exista la artritis tiene que existir la bacteria en mayor cantidad de número del usuario. Correcto. Y para que tú puedas controlar la artritis tienes que controlar la bacteria.
Entonces todo pasa por la boca, todo, todo. Es impresionante, todas las sintomatologías, enfermedades que nosotros tenemos, tienen algún tipo de signo o síntoma en boca, lo que hay que saberla detectar. Ok. ¿Ok? Interesante, Entonces, doctora. sí. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros como odontólogos es ser un poquito más observadores, tomar más tiempo con los pacientes para poder diagnosticar. Eso es algo que hemos perdido bastante en el día a día y hoy en día pues con el COVID, cuando hacemos las cosas o la primera consulta a distancia, pues una primera consulta más que todo un poco más informativa, pero cuando en realidad estamos delante del paciente, que lo estamos observando, es bueno observarlo de manera integral, hacer esa valoración o evaluación integralmente. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros con esa artritis? Los pacientes con artritis, dependiendo del estadio y de la magnitud de la misma y el tipo de artritis que vaya a tener, pues bueno, vamos de cosas muy simples, como va a ser caries en zonas muy raras. ¿A qué se le llama eso? La literatura lo define como en zonas raras. En zonas raras no hay porque la anatomía bucal está muy bien descrita. Lo que sí sucede es que no la vemos de manera usual. Ok. Entonces, hay unas caries que de repente me aparecen solamente un lado de la boca con muchísimas caries en el resto. O yo te veo hoy, te hago tu evaluación hoy, todo está chévere, y te vuelvo a ver en 6 meses y tengo caries entre la encía y el diente, que es lo que Wow. llamamos caries rampantes. O Wow. me aparecen caries en todas partes de la boca, que también son otro tipo de caries rampantes. Y usualmente eso lo vemos en niños o lo vemos en personas con síndromes de Down o lo vamos a ver con personas de esterotomía. Una de las consecuencias que tiene el tener este tipo de patología, la artritis reumatoidea, es que los pacientes, a medida que van avanzando en edad, van perdiendo más rápido la cantidad y la calidad de saliva. ¿Bien? Es correcto. Entonces, a eso hace, la saliva es lo que nosotros en teoría nos limpia los dientes cuando no nos cepillamos. Es decir, nosotros tenemos una limpieza fisiológica y una limpieza mecánica. La limpieza mecánica es la que cualquier odontólogo te va a decir que la hacemos 3 veces al día. Sí. La limpieza mecánica es esa saliva, el bolo alimenticio, es la saliva, esos son los músculos que están dentro de la boca, la mucosa, la lengua. Todo eso produce un sistema de barrido. Si la saliva tiene capacidad buffer, que es una capacidad de limpieza, para decir un término más coloquial, digamos que vamos a tener menos cantidad de caries. Si la saliva pierde el pH, ¿ok? Y pierde la capacidad buffer, vamos a tener mucha más cantidad de caries. Y eso se ve muchísimo en pacientes con artritis reumatoidea. Cuando lo vemos, eso lo vamos a ver por lo general asociados a medicamentos, porque el paciente con artritis reumatoidea es diagnosticado bastante a tiempo, porque el Sí. paciente tiene muchos dolores o mucha sintomatología característica. Entonces, rápidamente, el paciente lo colocan con corticoides, que es uno de los medicamentos pues, que más se utilizan, y antiinflamatorios, entre Sí. otras cosas, esteroideos y no esteroideos. Este tipo de medicamentos, si lo tenemos, este tratamiento a corto plazo, no nos afecta tanto, pero cuando es a largo plazo, sí afecta. Y afecta muchísimo la boca y las glándulas salivales. Sí. Entonces, ¿qué sucede? A medida que nosotros tenemos corticosteroides a largo plazo, hay dos efectos que son muy característicos. Uno, que tenemos una competencia con el metabolismo del calcio, con el cual empezamos a tener osteoporosis, que es perdemos la calidad o alteramos la calidad en forma negativa de nuestro hueso. Pero por otra parte, tenemos una disminución del hueso. Entonces, la gente con los pacientes, las personas con este tipo de patología, tienden a cortar su estatura bastante más rápido. Pero ¿qué pasa en la boca? En donde se ha perdido dientes, vamos a perder mucho más hueso.
Entonces Sí. es mucho más difícil adaptar prótesis a estos pacientes. Las dentaduras totales, cajas o planchas, dependiendo de las latitudes donde nos estemos o nuestros oyentes estén, pues es muy difícil, el paciente siempre la va a sentir floja. Y la va a sentir floja por dos razones. Una, porque está perdiendo el hueso. Y dos, porque la calidad y cantidad de saliva no es la misma. Y la saliva es lo que hace como un efecto ventosa para que las prótesis no se muevan. A pesar de que nosotros como odontólogos podamos tener una técnica súper buena y funcione muy bien, si no tenemos saliva, las posibilidades de que estas prótesis se levanten son altísimas. Entonces el paciente comienza a depender de las famosas pegas para las planchas o las prótesis totales o las cajas. Ok. Estas no son muy buenas en el sentido que el paciente no suele eliminarla por completo, ni de la boca ni de la prótesis. Entonces es como pega sobre pega y se cultivan bacterias sobre cultivar bacterias. Entonces lo ideal en estos casos es que el paciente pues limpie muy bien su prótesis y limpie muy bien su cavidad bucal. Ok, doctora, interesantísimo. Es decir, a la hora de tratar con pacientes con artritis y que requieren implantes o este tipo, hay que manejarlo de esa manera. O sea, que tienen ustedes un trabajo bastante meticuloso para poder... Fíjate, para los pacientes con artritis, lo ideal, cuando ya empezamos a tener problemas mayores, mm, vamos a dividir los problemas odontológicos. Voy a tratar de dividirlos en dos. ok, Porque menores y mayores. ¿Cuál es un problema menor? Que comiences a tener sangramientos en la encía o inflamación en la encía, que la encía se ponga como rojiza o hacia morado, ¿verdad? Esos son los primeros signos que nosotros debemos observar. ok, Después tenemos que ver a nivel odontológico que no exista pérdida de hueso, o sea, que estemos manteniendo estable el hueso que contiene nuestro diente, o sea, está el diente y el diente está embebido dentro del hueso, entonces que tengamos estable esa cama de hueso, ¿verdad? Y si correcto. tenemos pérdida de hueso, entonces tenemos que medir lo que nosotros llamamos los surcos gingivales. Un surco Ok, gingival sano en diente natural está entre 0 y 3 milímetros. Más allá, hablamos de un surco o un saco patológico. Entonces, si estamos en presencia de un saco patológico, una de las preguntas que nosotros debemos hacer a nuestros pacientes es, ¿usted sufre de artritis? Si no lo hicimos en nuestra primera consulta. Y si sabemos que ese paciente sufre de artritis, entonces tenemos que aplicar el tratamiento que corresponda. Digamos que cuando estamos en un término medio de avance, vamos a empezar a tener disminución de esa calidad y cantidad de saliva. Con lo cual vamos a empezar a ver esas caries raras. sí, ¿Ok? inusuales, en sitios que no son frecuentes, ¿correcto? O en cantidad, sí, o en cantidad que no es la misma. O sea, porque yo te puedo ver hoy y puedes tener una y quizás te puedo ver el año que viene y puedes tener otra. Pero si yo te hice un chequeo radiográfico y clínico, como debe ser hoy, dentro de un año, tú no me puedes venir con 20 caries. Claro, no ¿Ok? es, no es, no es lo usual, exacto. No es usual, ahí está pasando algo. Y eso, pues, como te dije, viene por el tipo de saliva que el paciente viene. Y esto es consecuencia de dos cosas. En mujeres, después de los 40 años, cuando se comienza la etapa de menopausia, se comienzan cambios hormonales. Uno de los cambios hormonales en mujer es esa resequedad. Se nos reseca la piel, se nos reseca la mucosa de los ojos, se nos reseca la boca. Muchas veces no hacemos como, no indagamos, no investigamos mucho, porque es sexo femenino mayor de 40 años. Ok, Y sin embargo, una de las cosas que uno tiene que ver cuando esto ocurre es saber si el paciente tiene esta patología y si es hombre, hacer la pregunta casi que directo, porque en el hombre el tema hormonal, en este caso, existe, pero de otra manera y es mucho más tardío. Por lo general, cuando comenzamos con esta resequedad en la boca, tanto para hombres o para mujeres, es cuando estamos en un término medio de nuestra edad. Y tenemos que observar, el hombre es menos observador en ese sentido, entonces hay como que sacar con pinza y empezar a preguntar, ¿tú estás tomando más agua? ¿Te gustan más cosas más cítricas? ¿Sabes? Que ayudan
que te sientes como más refrescada, sí, sientes refrescado la garganta, Correcto. tienes que tomar cosas más frías, ese tipo de preguntas hay que hacérselo al paciente, porque a veces el paciente no ha tenido una sintomatología en su organismo completo, en su cuerpo, pero tenemos un gran avance en boca. No suele suceder así, por lo general van de la mano, pero puede pasar. Y después tenemos lo que sería ya un estadio mucho más avanzado, donde la calidad de saliva es malísima y no existe saliva. La saliva es lo único que a nosotros nos mantiene como un equilibrio, un balance de nuestras bacterias. Sí. Si la boca es la primera o segunda puerta de bacterias y que convivimos de manera equilibrada, al pasar algo se desequilibra, entonces unas se reproducen más que otras. Okay. Al no tener saliva se nos reproducen muchísimo más los hongos, ¿ok? Y a eso lo vamos a unar ahora, o lo vamos a unir con la incapacidad del paciente de poder cepillarse los dientes mecánicamente. Sí. Entonces, tipos factores. Uno, un acúmulo anormal de bacterias, ¿ok? Por una falta de saliva, pero por el otro lado, el paciente no puede hacer mayor cosa manualmente Okay. porque ya pierde la capacidad mecánica. Correcto. Y en este caso, doctora, el uso de cepillos, ¿usted recomendaría el uso de cepillos eléctricos? ¿Son De hecho, recomendados? los cepillos eléctricos salen al mercado por dos razones. Ok. Eh, y digamos que el origen es el mismo, cuando hay una incapacidad mecánica. Ujú. ¿Ok? Correcto. Que no es porque mejora la higiene, no es porque son mejores que el otro, no, sino en realidad el origen de él es por una incapacidad de poder hacer una limpieza mecánica. Correcto. ¿Sí? Por dos patologías. Una es para aquellos pacientes con síndrome de Down. Claro. La otra es con pacientes con artritis reumatoidea, en esa capacidad. Entonces, a veces es muy difícil que una tercera persona te pueda cepillar los dientes, un cuidador, una enfermera, bueno, porque Sí. no están capacitados para eso. Digamos que la parte, la asistencia médica no está hecha para hacer asistencia estomatológica, sino médica. El llevar y hacer la manipulación cuesta muchísimo. Y digamos que el instrumento de elección para nosotros mejorar la sintomatología en esos pacientes avanzados es la utilización de unas pastas de dientes especiales conjuntamente con este cepillo eléctrico. Ok. O sea que Porque, es recomendable. Yo lo uso, yo lo tengo y ha sido mi gran aliado porque he tenido afectados los deditos y de sí, verdad que ayuda muchísimo. Sobre todo en la mañana, que estamos con mayor rigidez que en el resto del día. claro, pero es ideal o el utilizarlo, digamos que el odontólogo debería entrenar al paciente en su uso, en su Ujú. buen uso, cambiar el cepillo igual cada 3 meses, lo que es la Correcto. punta. El saber utilizarlo, utilizar aquellos cepillos que tienen torque, que quiere decir que cuando lo aprietas, tienes mucha presión, lo aprietas mucho, él se para, Ujú. porque así no le das, no le produces más problemas o más daños a la cavidad bucal. Excelente, doctor. Utilizar pastas de dientes ahora en el mercado, lo que es Europa, Centro y Sudamérica, exceptuando pues algunos países, existen unas pastas, uno con alto contenido de flúor, que son ideales, otras tienen clorexidina, que son unos antibióticos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? De irlas alternando Ok, para el beneficio de una y después el beneficio de la otra. Eso es lo ideal. excelente, excelente. Hay una cantidad, hay una gama en Estados Unidos y en Europa se consigue una gama para los pacientes con boca seca, Ujú. que eso es una línea entera donde tienes así como hay, gotas artificiales para los ojos, tenemos saliva artificial, tenemos unos caramelos o chicles que nos producen saliva, nos ayudan a producir saliva, tenemos unas pastas de dientes especiales para eso y Excelente. tenemos saliva artificial. Entonces, los pacientes con artritis reumatoidea que ya están teniendo este tipo de sintomatología, lo ideal es que acudan
a este conjunto de, de pastas de dientes, cepillos, de ayuda odontológica o dentaria casera, para su higiene bucal y para darle pues mejor pronóstico a esos dientes y mejor calidad de vida al sistema estomatognático, porque estamos hablando con dientes, pero lo mismo aplica para aquel paciente que no tiene dientes y que utiliza dos prótesis. Sí. Es la misma necesidad de tener esos aerosoles con saliva artificial o tener gel con saliva artificial. Uno lo usamos de día, otros se usan de noche. Incorporar pastas de dientes específicas para esto y pastas de dientes también que nos colaboren a combatir un poco lo que son las bacterias con todo nuestro entorno. Excelente. Es importante aclarar que las pastas de dientes con clorhexidina no las debemos utilizar más de 15 días, porque empezamos a tener un poco de pérdida de lo que es el sabor. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿por qué? Alternarla. Porque así ataca las papilas gustativas y nos produce mucho cálculo. Y nosotros tenemos unas bacterias que viven en la saliva y que atacan hueso y encía, que si le damos un sustrato como es el cálculo o la piedra, pues entonces no estamos mejorando, sino estamos empeorando la situación. Wow, excelente, doctora. ¿Cuánto, un paciente con artritis, doctora, qué es lo menos que debe visitar al odontólogo al año? En este caso, por ejemplo, lo recomendable, lo ideal. ¿Qué sería lo ideal realmente? Específicamente como a ver, esto va a depender mucho del tipo de artritis que tengamos, ¿verdad? Si estamos en un estadio inicial, un estadio intermedio, quizás 2 veces al año es suficiente. Okay. Pero cuando estamos de un intermedio avanzado, 3 veces al año se hace necesario, porque el paciente comienza a tener úlceras, unas llaguitas dentro de la boca. Comenzamos a tener reabsorción de hueso, entonces la prótesis no adapta igual y lo achacamos a que se hizo mal hecha, no, es que se va perdiendo el hueso, pero el hueso se pierde la encía y se pierde la estabilidad. Las caries rampantes son inminentes, entonces hay que ir como atacando mucho más rápido que de manera regular. De allí un poco, ahora te voy a responder tu pregunta inicial de la implantología en el área de la artritis reumatoidea. Y es uno de los grandes beneficios para sustituir dientes en este caso. ¿Por qué? Porque los implantes no sufren de caries. ¿Ok? Entonces no se nos van a cariar. Pero si fuéramos a tener inflamación. ¿Por qué? Porque el implante va embebido. El implante es como un tornillo que va en el hueso. Y tiene hueso a su alrededor y tiene la encía a su alrededor. Okay. Es como una flor con muchos pétalos. ¿Qué sucede? Que si no tenemos una gran calidad o cantidad de saliva, digamos que lo más beneficioso entre un diente natural y un implante va a ser, entre una prótesis y un implante, 1000 veces preferible el implante porque es algo fijo, sobre todo porque el paciente pierde movilidad y el sacar y meter cosas en la boca se va a ver cada vez más disminuido, porque la articulación en la articulación temporomandibular, la que está aquí en el oído, la que nos permite abrir y cerrar la boca, ¿ok? Este es nuevo, se va anquilosando, ¿ok? Va perdiendo esa elasticidad, ya no hay esa movilidad. ¿Qué sucede? Al no tener la movilidad, la apertura del paciente se hace menor. ¿Cuánto es menor? La apertura normal es que deben de caber 4 dedos en la boca de un paciente, de esta manera, ¿ok? Menos de eso, hay que ver qué sintomatología tenemos o qué patología hay asociada. De allí entonces que uno le manda a hacer al paciente fisioterapia cuando uno no sabe que está frente a este tipo de patología, fisioterapia para la boca con unos corchos. Para que aprenda a tener esa movilidad. O hacer con bolas de chicles de Cirtilol, son unos chicles especiales que no tienen azúcar y que tienen un componente anticaries, donde nosotros le mandamos al paciente, en vez de una pastilla, quizás 4, que tenga que masticar y esforzarse, 4 veces al día, 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 4 ve
en hacer esos movimientos y en abrir y llevarlo de un lado al otro. Al igual con hacer ejercicios con unos corchos para mantener una apertura. Ok. Entonces, para esto, los pacientes con artritis reumatoidea, lo ideal es tener prótesis fija. Bueno, porque el paciente no se la va a sacar de la boca. Al principio es fácil, pero después el paciente, la apertura es muy mínima y eso no entra ni sale. Mm. De allí la gran importancia de hacer un diagnóstico a tiempo. También Eso es lo importante, doctor, sobre todo. aquellos clientes, a veces nosotros intentamos hacer tratamientos heroicos, y yo soy una, que a mí me gusta, pues todo lo que es de uno nació con uno, uno lo debe mantener, pero a veces hay que sopesar. Sí. Si algo de uno en un muy buen estado, que sabemos que va a fracasar en corto plazo, y que esta es una patología que no se detiene, una patología que lo que nosotros podemos hacer o los médicos pueden hacer es, es detener la galopancia, la rapidez con que se va a desarrollar, pero que día a día pues nos va a afectar. Entonces sabemos que nos va a afectar la articulación y de allí pues tomar en consideración la calidad de vida del paciente, porque en personas jóvenes, mira, tú dices, bueno, no tengo diente, no pasa nada, yo si no como esto, como aquello, pero a medida que el paciente se hace adulto, ya las mismas comidas no pueden ser masticadas, la nutrición del paciente se hace menor, por lo Claro. la absorción de los alimentos es menor, tenemos más desnutrición y el paciente pierde esa calidad de vida. Y yo creo que uno debe llegar a la vejez con calidad de vida, que es lo más importante. Estoy de Y acuerdo allí, totalmente. en aquellos sitios donde nosotros no tengamos dientes, lo ideal es colocar implantes. Okay. Por supuesto, no son tratamientos como nosotros quisiéramos hacer, colocando gran cantidad de implantes, si es requerido por la magnitud de los espacios, sino que hacemos un tratamiento mucho más conservador, quizás 2 implantes con un puente en vez de 3 implantes. Okay. O si tenemos una dentadura y el paciente, pues, lo podemos pasar a fijo, quizás con 4 implantes y hacer unas técnicas tipo de Ford, que tenga algo fijo el paciente, que sea fácil de la limpieza. En estos casos, nosotros tenemos que ver primero lo que es la función. Y la función a corto, mediano y largo plazo. Y en consecuencia va a venir la estética. Lo que sucede muchas veces es que los odontólogos de hoy en día vemos primero la estética antes de la función. Y en este tipo de pacientes nosotros nos tenemos que ver al revés, 100% al revés. Sí. Y lo que se adapta al estilo de vida también de la persona, porque, y creo, doctora, que también ha dicho algo muy interesante, la salud bucal es al tener una constancia en pacientes con artritis, que tengamos como hábito ir 2 o 3 veces al año al visitar a nuestro odontólogo, estamos también adquiriendo ya un hábito de prevención, que como usted lo dijo empezando, bueno, de repente visitamos al odontólogo, no tenemos hoy ningún tipo de caries, pero ya hay o sea, dentro de 6 meses, si sucede algo, estamos siendo preventivos. Y eso yo creo que es lo más importante que debemos tener en cuenta que la salud bucal es importantísima y tenemos que tener el abanico de posibilidades y tener en cuenta que sí es, bueno, para mí es vital. O sea, yo me cuido muchísimo la boca, pero precisamente porque pienso que eso, ¿no? Que lo que usted comentó, que nuestra dentadura, tratar de tenerla, a llegar a mayores de la mejor manera posible. Y eso es Sí. importantísimo. Eso es muy importante y de verdad que es un punto que lo has aclarado de una manera muy sensata, porque lejos de pensar el paciente, que es que uno le dice, ven por un tema económico, es que es el ven porque hay que chequear si no tenemos úlceras, ven porque tenemos que chequear si no es caries. Y ese ven con caries significa que tenemos que hacer radiografía para saber si tenemos caries entre los dientes, que esa no la podemos ver nosotros con nuestros ojos, necesitamos unos estudios específicos, o si tenemos pérdida de hueso. La única forma es verlo con radiografías. Sí. Preguntarle a ese paciente o el paciente hacer como un checklist, cómo está mi saliva, cuando mastico, siento que el bolo que puedo masticar
o que la comida me pasa seca, ¿no? Entonces muchas veces el Sí, paciente te dice, es que yo siento que me pasa seco la comida, ¿ves? Eso es que no tiene salida. sí. Y es importante medir la apertura de la boca. Cuando hablamos de los implantes, si el paciente a mí no me abre para poder colocar los aditamentos que yo necesito para poder hacer el proceso de la colocación del implante, no lo podemos hacer. Mm, Entonces, algo bien, y eso hay que aclararlo, que el paciente si no tiene la apertura, nosotros no podemos colocar los implantes. ¿Por qué? Bueno, porque para ello habría que quedar y como desarticular la sí, mandíbula, y eso no, pues, no es el deber ser. wow. Esto tampoco lo podemos rehabilitar de una manera rápida, ni como debe ser, ni siguiendo los estándares, porque no hay los espacios. Nosotros necesitamos unas alturas para unos destornilladores, unas alturas para unas piezas que vamos a utilizar. Entonces, lo ideal es siempre, antes de pensar en implantes, saber que tenemos la apertura para poder hacer el procedimiento. Correcto. Entonces, no todos los pacientes van a requerir o pueden utilizar la terapia restitutiva a través de los implantes dentales. Haremos terapias restitutivas a través de prótesis. Lo ideal es mantener esos dientes naturales lo más que nosotros podamos en boca en un estadio pues, sano Sí, y controlado. Y pensar que, bueno, es como cualquier otra patología, lo único que esta tiene, pues, cierta sintomatología que en realidad, pues, disminuye esa movilidad, y es la movilidad, pues, de los brazos, la movilidad de las sí. piernas, la movilidad de la cadera, la movilidad de la articulación. Y bueno, es aprender a convivir con ellos de la mejor forma, Sí, pero siempre buscando la prevención. A aquellos pacientes con artritis, yo siempre les digo, tengan los corchos, esto es totalmente económico. Uno los corta, o sea, la parte redonda los hace como sí. si fueran barrilitos planos, uno encima de otro, y tratar de que entren y salgan de la boca. Entonces, una manera para hacer fisioterapia para mantener esa apertura. Eso es importante, bueno, hasta para ingerir el alimento. Ay, excelente, doctora. Yo creo que ha aclarado todo y lo ha dicho justamente para terminar, que es tan importante no solo poder tener ejercicio y fisioterapias a nivel de estas articulaciones como es las rodillas, los hombros, las manitos, sino también que debemos aprender a tener un correcto uso de esta articulación tan importante. Así es. Yo creo que, bueno, para terminar, doctora, no sé si quiera pues dejar así algunos 3 consejitos, 4 consejitos que a las Pues personas que nos están viendo. sí, uno, las limpiezas dentales son prioritarias. Entonces, cuando yo he hablado de la evaluación tiene que ir de la mano de una buena limpieza y un buen control, tanto por parte de un profesional como en casa. Eso Correcto. es eminentemente importante, bueno, porque la porfiromona gingivalis, como no sabemos cuál fue primero de las dos, pero existe en este tipo de patología, nosotros tenemos que mantenerla a raya. Entonces, Perfecto. eso es uno. Dos, en la medida que vemos cualquier cambio en nuestra boca, tenemos que acudir a un especialista. Sí. No pensar, bueno, es que tengo una úlcera, pero es que yo comí pizza que el queso estaba caliente. No, es acudir. Porque esos pequeños detalles hacen grandes diferencias a lo largo de la vida. Uno a veces se ve muy joven, pero bueno, la ley de vida es que uno va a llegar a viejo y uno debe llegar a viejo, como te dije, con calidad de vida. Sí, de acuerdo. Totalmente a la disposición de ustedes, cualquier pregunta por correo, por Facebook, me la pueden hacer. Mila, muy agradecida pues, por esta invitación. De verdad que para mí ha sido un placer poder colaborar y aportar este granito de arena que, como lo dijimos al principio, la literatura pues, nos despliega un abanico de información espectacular. Sin embargo, en la práctica no se ve tan a menudo. Y bueno, Ahora, son muchos los pacientes que sufren de artritis a sí, diferentes niveles, muchos no lo dicen, bueno, por un tema que la gente pues no está en las calles hablando de las cosas que le pasan, pero ese es un tema a considerar.
Sí. bucal, porque es el principio del fin de esa actividad. Es verdad, doctora. Ahora, una cosa, yo creo que ha sido una conversación magnífica, con un gran aporte a las personas que nos están viendo y sobre todo, bueno, tengo que decir que la doctora, yo cuando estuve en Venezuela, ya va a ser 5 años que estuve en Venezuela y la doctora me atendió y de verdad que para mí fue maravilloso poder estar en manos de la doctora Ríos Calvo porque hizo un estudio completo de lo que yo tenía y, y aprendí muchísimas cosas. Aprendí que cuando se tiene artritis hay que tomar en cuenta esos estudios tan específicos para poder llevar una vida, como dice usted, llegar a viejitos con nuestra dentadura en lo posiblemente en lo que se pueda, pues con nuestros dientitos, pero siempre tener presente que el especialista es el que tiene la mano, el que nos va a dirigir y que tenemos que dejar siempre todo en sus manos. Por eso es este espacio. Este espacio es creado desde el punto de vista como paciente de artritis, pero de la mano de los especialistas que son los que realmente saben. Y yo de verdad, doctora, estoy súper contenta y para mí ha sido un gran honor tenerla en este canal de Artrimony para todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias. Gracias, para mí también ha sido un placer estar aquí, poder compartir y poder ayudar, como te dije, y te felicito por esta iniciativa y este espacio para poder ayudar a gente con artritis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Un gran abrazo y feliz día. Eso, Hasta luego. adiós. Hasta luego. Hasta luego.